El hombre oscuro. Durante el frío invierno de 1965, mis dos hermanos y yo vivimos una experiencia que marcaría nuestras vidas para siempre. Éramos tres hermanos aventureros, siempre dispuestos a explorar el mundo que nos rodeaba. Nuestro destino aquel día era la casa de nuestros abuelos, ubicada al otro lado de un extenso bosque que se adentraba en las faldas de la imponente cordillera. Siendo el mayor, con mis 8 años de edad, me había convertido en el guía experimentado de mis hermanos menores. Cruzar el bosque en aquel invierno era un desafío, pero estábamos acostumbrados a las inclemencias del clima. Caminábamos a través del espeso manto de nieve, con nuestros pies hundiéndose en cada paso. El viento soplaba con fuerza, haciendo que los árboles crujieran y las ramas se balancearan amenazadoramente. Para nosotros, el árbol de pino viejo de nuestro abuelo era un símbolo de respeto y valentía. Solo yo tenía la habilidad de escalarlo y alcanzar las ramas más altas. Mis hermanos admiraban aquel logro y siempre hablaban con orgullo de mi destreza. A medida que avanzábamos por el bosque, les contaba historias de nuestras hazañas en aquel árbol, alimentando su deseo de superarme algún día. Un día, mientras cruzábamos una pequeña vertiente que serpenteaba entre los árboles, algo inusual ocurrió. De pronto, nos encontramos cara a cara con el hombre oscuro. Su presencia era sobrecogedora. Su estatura era de al menos 2 metros, y estaba completamente cubierto por un pelaje negro que nos parecía similar al de un animal. Sus ojos brillaban en la oscuridad, y su figura imponente nos hizo temblar de miedo. Nos asustamos tanto que recuerdo haber tomado a uno de mis hermanos, el del medio, y corrimos como si fuéramos poseídos por un demonio. No hubo tiempo para razonar ni para pensar en las consecuencias, solo corríamos desesperadamente, con el corazón latiendo desbocado en nuestros pechos. Sin embargo, en medio de mi huida, un pensamiento atormentador me golpeó con fuerza. Me detuve en seco y volví la mirada hacia atrás. Allí estaba mi hermano pequeño, el más inocente y vulnerable de todos, siendo levantado por el hombre oscuro. Lo sostenía en sus brazos y lo alzaba por encima de su cabeza una y otra vez, como si estuviera jugando con él. En lugar de asustarse o llorar, mi hermano parecía disfrutar aquel extraño juego, riendo y mostrando una expresión de alegría inusual. El miedo y la preocupación se apoderaron de mí. Sentí un impulso irresistible de proteger a mi hermano, de rescatarlo de aquel enigmático ser. Dejé a un lado mi propio miedo y regresé corriendo hacia donde se encontraban. Cuando llegué, el hombre oscuro dejó a mi hermanito en el suelo y desapareció en las sombras del bosque. Lo levanté entre mis brazos, abrazándolo con fuerza mientras él me miraba con sus grandes ojos inocentes. Mi hermano pequeño no parecía asustado ni traumatizado por la experiencia, al contrario, parecía haber disfrutado aquel encuentro con el hombre oscuro. En ese momento, supe que algo extraordinario había sucedido, algo que iba más allá de nuestra comprensión infantil. Pasaron los años y nunca volvimos a hablar de aquel encuentro en el bosque. Sin embargo, durante una noche de inocentes, cuando ya éramos adultos, decidimos romper el silencio y compartir nuestras memorias. Los vecinos aseguraban que el hombre oscuro era simplemente un hombre desafortunado y sin hogar, que había perdido a su familia durante un trágico aluvión y se había refugiado en el bosque. Según cuentan, tenía un hijo pequeño de la misma edad que mi hermano, pero su hijo había fallecido durante aquel desastre natural. Sin embargo, algo dentro de mí sabía que estaban equivocados. Mi hermano cambió después de aquel encuentro. Sus ojos, antes llenos de inocencia y alegría, ahora reflejaban algo más, una profundidad y una sabiduría inusual para su corta edad. Cuando lo miro a los ojos ahora, puedo percibir una extraña energía, una presencia que no parece pertenecer a este mundo. Mi hermano ha experimentado una transformación en su ser, una conexión con lo desconocido. Aunque guardamos silencio sobre aquella experiencia, cada uno de nosotros sentía la sombra del hombre oscuro en nuestras vidas.
Nos preguntábamos qué significaba aquel encuentro, porque mi hermano pequeño había sido elegido para aquel extraño juego. Las preguntas sin respuesta nos acompañaban a lo largo de los años, pero nunca encontramos las respuestas que buscábamos. Sin embargo, a medida que mi hermano crecía, su presencia se hacía cada vez más notable. No era solo una cuestión de miradas profundas, había algo más en él, una sabiduría y una sensibilidad que trascendían su edad. Su intuición parecía ir más allá de lo terrenal, como si tuviera un vínculo especial con el mundo invisible. A lo largo de los años, mi hermano desarrolló una afinidad única con la naturaleza. Pasaba horas en silencio en el bosque, en comunión con los árboles, los animales y los elementos. Observaba detenidamente cada detalle de su entorno, como si estuviera en sintonía con algo más profundo y misterioso. A veces, se perdía en sus pensamientos y regresaba con una mirada lejana, como si hubiera viajado a otros mundos. Nunca volvimos a mencionar el hombre oscuro en nuestras conversaciones, pero su influencia se hacía evidente en la vida de mi hermano. Su camino era diferente al de los demás, su perspectiva del mundo era única. A medida que crecía, su aura se volvía más intensa y enigmática. La gente de nuestro pueblo tenía sus propias teorías sobre el hombre oscuro y mi hermano. Algunos decían que había sido tocado por fuerzas sobrenaturales, que había adquirido dones especiales y poderes ocultos. Otros afirmaban que se había convertido en un enlace entre el mundo de los vivos y el de los muertos, un puente que conectaba lo tangible con lo espiritual. Pero en el fondo, solo nosotros sabíamos la verdad. Mi hermano llevaba consigo una parte del hombre oscuro, una esencia que lo había transformado de alguna manera inexplicable. Él era diferente, un ser que habitaba en los límites de nuestra realidad conocida. Aunque nunca descubrimos la verdadera naturaleza del hombre oscuro ni las razones detrás de aquel extraño encuentro en el bosque, aprendimos a aceptar y valorar la singularidad de mi hermano. Nos dimos cuenta de que no hay respuestas definitivas en este vasto universo, que a veces esas incógnitas forman parte de la esencia misma de la vida. Hoy, mi hermano sigue siendo un enigma, un ser que parece pertenecer a otro plano de existencia. Aunque a veces su mirada se pierde en horizontes invisibles, su presencia nos llena de admiración y respeto. Él es el vínculo vivo entre aquel encuentro en el bosque y nuestras propias almas, una prueba de que en este mundo vasto y misterioso, siempre habrá secretos y maravillas por descubrir.